Gracias, Juanquita, Dios te bendiga. Bueno, queridos hermanos, qué bonito es estar nuevamente aquí en este lugar. Me alegra mucho y le doy gracias a Dios por ese privilegio que me da de compartir su santa palabra, que como todos aquí sabemos, realmente es la protagonista de este sitio. La iglesia del Señor se sostiene por su bendita palabra, no por los hombres, sino por su bendita palabra que vive y permanece para siempre. Me alegra mucho, además, y quiero saludar a unos hermanos que hacía mucho tiempo no veía en este lugar, darle gracias a Dios por la vida de don Agustín, de su esposa, de Miguel, que también hoy nos acompañan. Dios les bendiga grandemente. Y también me alegro mucho y me regocijo de ver a mi tocayo Alex con su esposa Carolina y Valentina hoy de regreso a la iglesia, espero. Qué bendición. Dios, como dice la escritura, añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos, los que han de permanecer. Y también quiero darle gracias a Dios por la vida de Carlos, por la vida de Ruth y por la vida de Brian, que hoy también nos visitan por primera vez. Tal vez el hermano Juan Carlos no alcanzó a... Bueno, ellos no se manifestaron, pero qué bueno saber que hoy se encuentran en este lugar. Y los bendigo y le pido a Dios de corazón que hoy hable a sus vidas y que este servicio sea especial, no solo para ustedes, sino para todos los que estamos en este lugar. Nos regocijamos en el día del Señor. ¿Cuántos están contentos en este día por estar en este lugar? Amén. Qué bueno, mis hermanos. Y vamos entonces a la palabra de Dios. Quiero que por favor busquen el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Capítulo 12 del Evangelio de Lucas. ¿Me escuchan bien allá atrás? Por favor, me hacen saber si en dado momento el volumen se afecta, me lo hacen saber, por favor. Bueno, como ya tienen el capítulo 12, antes de leer este texto, quiero que me acompañen en una oración. Por favor, cierren sus ojos. Te damos gracias en esta mañana, Padre eterno, Padre glorioso y misericordioso, como lo ha sido con todos los que estamos acá, Señor. Te damos la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre amado, por darnos un día del Señor más para poder edificarnos a través de tu santa palabra, poder seguir construyendo esa maravillosa obra que has estado haciendo y que seguirás haciendo en cada uno de mis hermanos en este lugar, en esta iglesia local. Te pido, Señor, que bendigas también la vida de aquellos que se conectan por la internet y que nos van a escuchar tal vez en diferido. Y por las personas que hoy nos visitan por primera vez, Señor, hoy quiero poner delante del trono de tu gracia sus vidas, sus familias, sus asuntos. Te pido, Dios mío, que por tu gracia bendita también ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, para que también puedan hacer parte de este maravilloso reino que has preparado para siempre. En tus manos encomiendo, Señor, este mensaje y que tu Santo Espíritu, Señor, sea asistiéndome, Dios, para poder transmitir un mensaje que llegue a los corazones y que ellos, cada uno de los que lo escuchan, lo puedan tomar para sus vidas y bajarlo hacia su corazón para vivir en esta vida conforme a lo que tu palabra enseña y poder sacar todos esos conceptos erróneos que tenemos de la vida. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, antes de leer el texto, quiero decirles que yo creo que para ninguna persona es un secreto que vivimos en una sociedad completamente materialista, donde parece que la obsesión de todos es el dinero, es alcanzar metas materiales, es tener más, es mejorar sus condiciones de vida, es llegar a alcanzar esa meta que en la sociedad se promueven muchos ídolos y hay muchos íconos de personas que han logrado lo que llaman el estrellato. Son esas personas que llaman celebridades, famosas, ricas, populares, y de alguna manera, sobre todo los jóvenes, ven en ellos ese modelo a seguir. En los Estados Unidos hay una revista que es muy exitosa
¿Y saben por qué? Porque se especializa en dar a conocer el listado cada mes de las personas más ricas en las diferentes áreas, de los hombres más ricos en el mundo, de los hombres más ricos en cada país, de las mujeres más ricas, las celebridades en el deporte, quienes ganan más, los cantantes que más sobresalen y más cobran, etcétera, etcétera. Y la gente le encanta leer y comprar este tipo de artículos, porque de alguna manera, como que en el fondo ellos desean ser como estas personas. Casi que de alguna manera nos hemos impregnado de esta visión de la vida aún como creyentes. Y seguimos pensando que la vida se trata de alcanzar nuestras metas económicas. Seguimos pensando que de alguna manera el secreto de la vida, de la satisfacción y de llevar a cabo una vida realizada se encuentra en lograr esas metas. Usted mismo respóndame si lo que le estoy diciendo no es una realidad aún como creyentes. Pero como siempre la palabra de Dios, y por eso debemos alabar siempre este maravilloso libro, nos lleva realmente a entender cuál es la verdad de cada aspecto de la vida. Y con esto en mente vamos a leer el pasaje a través del cual Dios nos va a hablar y va a ordenar realmente las cosas que son importantes. Como ya tiene el pasaje de Lucas capítulo 12, vamos a leer desde los versículos 13 en adelante hasta el 21. Dice así la santa palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Esta es la santa palabra de Dios. He titulado este mensaje: No desperdicies tu vida viviendo para ti. No desperdicies tu vida viviendo para estas metas. Y he dividido este sermón en 6 partes. Primera parte: la peligrosa distracción de las riquezas, versículo 13. Segundo, una aclaración directa y necesaria, versículo 14. Tercero, una declaración contundente, versículo 15. Cuarto, los fatales errores de una vida centrada en sí misma, versículos 16 al 19. Quinta, el triste despertar, versículo 20. Y sexta y última, no desperdicies tu vida en ti, vívela para Dios, versículo 21. Primero que todo, me gustaría ubicarlos dentro del contexto de este pasaje. En el capítulo 12 de Lucas, el Señor Jesucristo viene hablando de temas absolutamente relevantes que pertenecen a la vida espiritual. Él viene poniendo en evidencia la falsedad, la hipocresía de los fariseos. Él viene hablando de a quién se debe temer realmente, que es obviamente a Él y no a los hombres. Y viene hablando también de que debemos confesarle a Él, no solo, como decía el hermano Juan Carlos, con nuestra boca, sino también con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, con la manera como nosotros dirigimos cada asunto en esta vida. Y es en ese momento donde, de una manera tal vez totalmente inapropiada, de una manera totalmente abrupta, de una manera totalmente imprudente y casi que atrevida, que este hombre se acerca al Señor Jesucristo y le hace una pregunta que no tiene nada que ver
con lo que el Señor Jesucristo venía precisamente hablándole a su público, a su auditorio. Entonces vamos a ver la primera enseñanza, la peligrosa distracción de las riquezas. Versículo 15, vamos a leerlo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Como vemos, este hombre estaba en medio de esta multitud, pero no precisamente para escuchar a Jesús, ni porque estuviera interesado en el mensaje de Jesús, sino más bien este hombre, al igual que muchos en la actualidad, y tristemente tal vez como muchos que se reúnen en esta y en muchas iglesias, estaba simplemente pensando en sus propios intereses materiales y personales, y no porque deseara conocer a Jesús y su voluntad que estaba en ese lugar. No, mi hermano, él simplemente estaba interesado en recibir un beneficio material de Jesús. En este caso él quería resolver el problema de su herencia con su hermano. Las herencias, ¿no? Vaya problema. Yo creo que todos de nosotros conocemos tristemente a nuestro alrededor familias que se han disuelto por herencias. Eso que tanto los padres desean dejar a sus hijos supuestamente por amor, para bendecirlos, se termina convirtiendo muchas veces en una maldición, porque divide los hogares, separa a esos hermanos del amor entrañable que deberían tenerse. Qué lamentable es eso. Y aquí vemos ese caso. Y por cierto, usted en vez de como padre, si tiene todavía hijos, creo que todos acá, los padres que tienen hijos y los aman, preocúpese más bien por dejarle una enseñanza espiritual, porque esa realmente va a bendecir la vida de sus hijos. Preocúpese por enseñarles el evangelio y el temor a Dios. Eso verdaderamente es una riqueza que permanecerá para siempre. Entonces, volviendo al pasaje, lo que sucedía con este hombre es también tristemente lo mismo que sucede con muchos en la actualidad en las iglesias, que aunque están presentes corporalmente, no están realmente con su corazón puesto en el mensaje que ellos escuchan. Y por eso el Señor Jesucristo, en una ocasión en la parábola del sembrador, en Mateo 13, versículo 22, dijo lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, Mateo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Vemos que esto siempre ha sucedido. Las personas escuchan la palabra, pero realmente no le prestan atención, porque hay algo que no les permite prestarle atención. Para ellos hay cosas más importantes: las seducciones de este mundo, el engaño de las riquezas, los placeres que este mundo ofrece, hace que ellos simplemente no le presten atención al mensaje. El mundo atrapa a las personas con propuestas muy seductoras que les hacen creer que a través de adquirir posesiones y bienes materiales van a lograr obtener satisfacción, bienestar y seguridad. Y debido a que terminan abrazando esta filosofía de vida, las personas literalmente terminan gastando sus vidas, su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio y su existencia para alcanzar estas metas, porque piensan que ahí se encuentra el secreto de la vida, de la satisfacción, de la plenitud, de la felicidad. Por eso, querido hermano que me escucha, cuando usted venga a la iglesia, no se distraiga. Usted tiene que venir con un corazón dispuesto, entendiendo que esto es un regalo de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios bendice nuestras almas, alimenta nuestro espíritu, nos da una dirección clara de la vida, nos enseña a ver la vida como es y no como pensamos, no como este mundo exhibe y grita que es. Como decía el hermano Juan Carlos también, si no renovamos nuestra mente a través de la renovación de nuestro entendimiento, no vamos a entender realmente lo valioso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 17, un texto muy conocido: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos de ustedes se preguntan yo quisiera tener más fe, yo quisiera tener más confianza en Dios. Ahí está el secreto. Escuche la palabra atentamente, venga aquí con disposición.
No se duerma, hermano. Venga aquí dispuesto a recibir la bendición de Dios para su vida. También en Isaías 66:2 es un texto maravilloso. Miren lo que dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y miren lo que dice, y tiembla a mi palabra. ¿Usted tiembla ante la palabra de Dios, hermano? Espero que esa sea la realidad suya, hermano. Vamos a la segunda enseñanza, una aclaración directa y necesaria, versículo 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En la Nueva Traducción Viviente este texto se traduce de la siguiente manera: Jesús le respondió: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Para decidir cosas como esa. En su respuesta, el Señor Jesucristo claramente muestra su molestia con este hombre. ¿Sí lo notan? Pero aparte de que su pregunta fue inoportuna, Él aprovecha esta oportunidad de esta pregunta que le hace este hombre para aclarar algo a su audiencia y también para aclararnos algo a nosotros en la actualidad. Él no vino a este mundo para resolver los asuntos materiales y temporales de esta vida, mi hermano, como muchos tristemente aún siguen pensando como cristianos. Jesucristo no vino a eso. Por eso el texto dice: ¿quién me puso a mí como juez de esos asuntos? Yo no vine para resolver este tipo de asuntos en sus vidas. Tristemente muchas religiones autodenominadas cristianas promueven este tipo de conceptos de lo que es el cristianismo a sus seguidores, porque precisamente este es el mensaje que transmite el falso evangelio de la prosperidad, donde estos supuestos ministros de Cristo, utilizando de una manera fraudulenta la palabra de Dios, les hacen creer a sus incautos seguidores que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz para que ellos tengan una vida cómoda, saludable, próspera y llena de abundancia material. Y por eso es que en la actualidad este tipo de falso evangelio tiene tanto auge en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en el mundo, precisamente porque apela a todo lo que las personas por naturaleza desean, a lo que el hombre caído sin el Espíritu Santo quiere tener en su vida. Y por eso están llenos esos lugares, por eso aglomeran multitudes, porque precisamente eso es lo que vende. La verdad no vende, mi hermano. La verdad confronta, pero la verdad es la que realmente, dijo Jesucristo, nos hace libres y nos permite realmente abrazar la verdadera vida. Estos miembros simplemente, al no escuchar el verdadero evangelio, tienen expectativas erróneas acerca de lo que consiste la verdadera vida cristiana. Y en esos lugares tú ves muchas manifestaciones sobrenaturales, pero se predica a otro Cristo, se predica otro evangelio, y el espíritu que ahí se mueve no es el Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 4. 2 Corintios capítulo 11 versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, no por el hecho de que en una iglesia utilicen la Biblia, la están enseñando verdaderamente. No por el hecho de que se mencione el nombre de Cristo, realmente lo están dando a conocer como lo es. No por el hecho de que hayan manifestaciones sobrenaturales significa que sea el Espíritu Santo el que las esté llevando a cabo, mi hermano. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros, en vez de tolerar este tipo de distorsiones, debemos ser fieles a la palabra y a las escrituras, y es precisamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Voy a volver a citar el texto. ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como estas? Cristo no vino para esto.
Este es un evangelio totalmente pervertido, totalmente sacado del contexto de la verdad de Dios. Vamos entonces con la tercera enseñanza, una declaración contundente. Versículo 15, dice este texto: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este texto comienza con una palabra, mirad, que es la palabra griega orate, que es un imperativo del verbo orao, que significa ver o mirar atentamente. En otras palabras, tengan cuidado. Es una palabra que se utiliza para advertir sobre un peligro latente. En este caso, el peligro de la avaricia. La avaricia es peligrosa, nos lleva a la muerte, como con esta porción que les estoy compartiendo al final nos va a mostrar. Y miren lo que dice Proverbios 1:19. Proverbios 1:19. Dice este texto de Proverbios: tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La palabra traducida aquí para codicia es la palabra griega pleonexia, que es la misma palabra que se utiliza en el Evangelio de Lucas. Es este versículo 15 que estamos leyendo y que se utiliza intercambiablemente en la Biblia para hablar a veces de codicia y a veces de avaricia. Y en este texto de Proverbios 1:19 nos enseña que la senda de los codiciosos los lleva precisamente a perder la vida, que es lo que va a suceder con el protagonista de la historia que estamos leyendo en esta parábola. Ahora, ¿qué es la avaricia? La avaricia es ese amor excesivo al dinero y a las riquezas y ese deseo desordenado de adquirirlos y acumularlos a expensas de sacrificar otros valores y de sacrificar relaciones valiosas con otras personas. Pero mis hermanos, esto sucede porque las personas avariciosas piensan que a través de acumular todas estas riquezas van a encontrar satisfacción, plenitud y dicha en su vida. Pero mis hermanos, aún nosotros, porque a veces podemos decir eso sucede con las personas que no conocen a Dios, pero aún nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser seducidos por esta expresión, yo diría que natural de la carne, de desear cosas, de acumular cosas, de tener más, de pensar que a través de la adquisición de estas cosas vamos a estar mejor y vamos a disfrutar de una mejor vida, acumulando bienes. En la parte B del versículo dice el Señor Jesucristo lo siguiente: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojalá que si usted se le queda algo de este mensaje, grábese esta sentencia maravillosa. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta declaración es totalmente contraria y opuesta a lo que la mayoría de personas en este mundo piensan respecto a la vida. Es totalmente opuesta. Basta con ver la dinámica en que viven las personas. ¿Sabe que a veces no necesitas escuchar las palabras de alguien para saber lo que hay en su corazón? Basta con ver cómo viven. Y ahí te van a manifestar qué es lo que es importante para ellos, qué es lo que realmente ellos aman y qué es lo que para ellos es la razón de su existencia. Ellos trabajan arduamente cada vez más por adquirir más y mejores cosas, pero el Señor Jesucristo es claro y contundente con esta declaración. La vida no se trata de llegar a tener muchas posesiones materiales. Y más adelante en el versículo 20 y 21 entenderemos claramente la razón por la cual el Señor Jesucristo enseñó esta verdad. En contraste con esta noción errada de la vida y de lo que es el propósito de la vida, las Escrituras nos enseñan lo que verdaderamente se trata la vida. En Juan 17:3, la Escritura dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿De qué se trata la vida entonces, mis hermanos? De conocer a Dios, de conocer a Cristo, de disfrutar
de disfrutar de todos los beneficios y bendiciones de tener una relación íntima y real con el autor de tu vida, con aquel que te dio la vida, con aquel que trazó un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo para los seres humanos que se desviaron y prefirieron ser autónomos. Entonces la vida no se trata de posesiones, sino de una relación personal e íntima con el autor de la vida. Y esto nos lleva a la cuarta enseñanza. Vamos a la cuarta enseñanza: los fatales errores de una vida centrada en sí misma. Versículos 16 al 19. Y vamos entonces a transitar versículo por versículo para ver esos trágicos y fatales errores de una vida centrada en sí misma. Versículo 16. Dice este texto: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí Jesús hace uso de una parábola para enseñarle a su multitudinaria audiencia una gran lección de vida. Y cuenta la historia de un hombre rico que acababa de tener una gran cosecha en enorme porción de tierras que tenía, porque dice la parábola que era un hombre muy rico. En otras palabras, es como si en la actualidad este hombre tuviera una empresa muy próspera. Entonces aquí vemos en esta escena la vida de un hombre muy exitoso según los estándares de esta sociedad. Para quien un hombre con estas características es digno de alabanza y de reconocimiento. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos alabado a alguien que a punta de esfuerzo y sacrificio sacó adelante una empresa? Yo creo que casi todos acá, porque aquí el texto no dice que él logró esas riquezas de una manera fraudulenta, no, es probable que la adquirió de una manera legítima, con esfuerzo, con trabajo, porque el problema no es ese en esta parábola. Tú puedes hacer riquezas y una buena fortuna de una manera legal. Sin embargo, hay un problema y al final vamos a ver cuál es ese problema. Continuemos leyendo el versículo 19. Y pensaba dentro de 17, perdón, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y es interesante, mis hermanos, pero precisamente el éxito que alcanzó este hombre produce un efecto en su vida. ¿Y saben cuál es ese efecto? Preocupación. Interesante, ¿no les parece? A veces las personas dicen: si tan solo tuviera el dinero que me falta para conseguir las cosas que necesito, si lo tuviera, se acabarían mis problemas. Pero lo que no pensamos es que muchos problemas tendremos y muchas preocupaciones cuando tenemos dinero. Nunca pensamos en eso. Vaya conmigo a Eclesiastés 5:12. Eclesiastés 5:12. Dice este texto de Eclesiastés 5:12: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Cómo les parece? Es una realidad. Donde aumentan los bienes, dice también la Biblia, aumentan también los que lo consumen, aumentan las preocupaciones. Ahora tengo que interesarme cómo mantener eso que tengo, cómo invertirlo, cómo gastarlo. Y ahí empleo el tiempo, mis fuerzas y mi energía en esas actividades. En el versículo 4, dos versículos más adelante, nos dice: el que ama, perdón. Cité mal el texto. En Eclesiastés 5:10, un poco más adelante, nos dice por qué razón las preocupaciones crecen. Y es que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también es vanidad. ¿Por qué aumentan las preocupaciones? Porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Es difícil encontrar a una persona que diga: Señor, ya me has bendecido tanto, qué casa tan hermosa la que tengo, ese vehículo, ese trabajo, yo no necesito más. Ahora me voy a dedicar a ayudar a otros, a mi familia, que tengo tantas personas que ni siquiera tienen una bicicleta en su casa, que ni siquiera tienen una casa porque pagan arriendo. Qué difícil es encontrar personas así, hermano, ¿no les parece? Al contrario,
El que tiene una casa hermosa de 500 millones quiere una de 800, y cuando tiene la de 800 quiere de 2000, y el que tiene la de 2000 quiere de 5000. ¿O no es lo que sucede en nuestra sociedad, en la vida de las personas? Esa es la realidad. Siempre queremos más y más y más y más. En una ocasión escuché decir a alguien en una graduación universitaria: los chicos ganen todo el dinero que puedan, siempre y cuando lo hagan honestamente. Y yo decía: qué terrible consejo ese que estoy escuchando. Porque mientras un muchacho o un hombre se dedica a trabajar todo lo que pueda, a ganar dinero, no le va a quedar tiempo para su familia, y mucho menos le va a quedar tiempo para Dios y para su devoción personal con el que le ha dado todo eso. Y ese es el problema con este tipo de pensamientos. Vamos ahora al versículo 18. Versículo 18 dice: y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Vemos a través de estas palabras la jactancia de este hombre. Él tomó una decisión por sí mismo, sin pensar un solo instante en Dios. Él se olvidó de Dios y de los demás. Él solamente tuvo pensamientos para él y se olvidó de la fuente de su prosperidad. Porque ¿quién es el que da las riquezas? ¿Cómo una persona llega a ser rica? Hay muchas especulaciones, ¿no? Muchos dicen: simplemente nació con suerte, simplemente tuvo buenas oportunidades, heredó una gran herencia, una gran fortuna, le ayudaron, estudió. Otros dicen: bueno, se esforzó personalmente por lograrlo, con sacrificio, con constancia, se le abrieron muchas puertas. En fin, hay tal vez muchos de estos elementos que se necesitan para llegar a tener mucho dinero. Pero la Biblia nos cuenta que solamente hay una razón realmente para que alguien sea muy próspero. Y por eso les voy a leer Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente: Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice: Jehová empobrece y él enriquece, enaltece y abate. Entonces, ¿quién es el que enriquece? Dios. ¿Y quién es el que también soberanamente determina que uno de sus hijos amados incluso vivan con lo necesario? Dios. Dios. Él es soberano para dar o para restringir, para darnos mucho, para darnos poco, para darnos lo necesario, y Él soberanamente lo determina. Y como hijos de Dios, para aquellos que tal vez no son tan bendecidos, podemos tener la claridad de que eso está en la soberana y perfecta voluntad de Dios para bendecir realmente nuestras vidas, hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces nunca olvidemos que las riquezas son de Dios. Él es la fuente de la bendición y de la prosperidad, y además son suyas, le pertenecen. Eso es lo que dice el profeta Ageo. No lo busquen, Ageo 2:8, la Biblia dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nunca pienses que lo que tienes es tuyo. Tú solamente eres administrador temporal de las cosas que a Dios le ha placido darte, sean muchas o sean pocas. No caigamos en la fantasía de creer que esas cosas son nuestras. A Él le pertenecen. Y si Él es la fuente de ellas, a Él debemos darle gracias por darnos estas cosas. Pero además, no solo darle gracias, sino que también a Él debemos preguntarle cómo utilizarlas. Y fue precisamente lo que este hombre de la parábola no hizo. Él no lo hizo. Noten el versículo: y dijo: esto haré. Él nunca dijo: Señor, ¿qué hago? Me has bendecido demasiado, no tengo dónde guardar mis frutos y mis bienes, decía él. En otras palabras, tengo más de lo que necesito. E increíblemente no pensó en los demás.
ni pensó en cómo ofrecerle eso a Dios para usarlo de una manera que glorificara su santo nombre. No vemos nunca un gesto de este hombre pensando en Dios. ¿Qué diferencia el rey David? En el Salmo 103, un texto muy conocido, en los versículos 1 y 2, David dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿De dónde vienen todos los beneficios que vienen a nuestra vida? Del Señor. Nunca lo olvidemos, mis hermanos. No son por nuestro esfuerzo, no son por nuestra habilidad, no es porque yo sea más talentoso que otros o más inteligente. Y sabe una cosa, aun si una persona tiene mucha inteligencia y ha sido hábil para los negocios y a llegar donde está, se le olvida que el que le ha dado esa inteligencia y esa habilidad y ha abierto esas puertas es ¿quién? Dios. Dios. Toda la gloria y todo el crédito es para Él. Este hombre, en vez de pensar en los demás y en Dios, solamente pensó en Él. Él se olvidó que Dios lo había bendecido a él, no solamente para que él disfrutara de estas cosas, sino para que también las compartiera con otros, porque esa es la directriz que la palabra de Dios le da a los ricos. Ustedes sabían que la palabra de Dios ordena a los ricos que no es una opción que compartan lo que tienen. No es una opción. La gente dice: es mi dinero. Hoy estamos viendo que no es tu dinero, que es el dinero de Dios, y yo no puedo usar lo que no es mío, es de Dios. Y vemos en la palabra de Dios esta directriz para los ricos. Vaya conmigo en el Nuevo Testamento a Primera de Timoteo capítulo 6, y vamos a leer versículos 17 al 19. Dice este texto de Primera de Timoteo 6, versículos 17 al 19: a los ricos de este siglo les sugiero, así dice, manda. Esto es categórico, esto es una ordenanza de Dios. Manda las siguientes. Ahora va a venir a enumerar las cosas que Él manda. Que no sean altivos. Generalmente los ricos, ¿qué son? Altivos. Se les suben los humos, como decimos, ¿no? Se les olvidan que es Dios el que los ha bendecido. Entonces manda que no sean altivos, que sean sencillos, que sean humildes. Manda también, en segundo lugar, que no pongan la esperanza en las riquezas. ¿En quién debemos poner nuestra esperanza? En Dios, no en las riquezas. Y nos dice la razón: las cuales son inciertas. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Esa es la realidad de las riquezas. También dice: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso nos encanta, ¿cierto? Así es de que aquí aprendemos que es legítimo disfrutar de las cosas que Dios nos da. Yo soy un convencido de que esta vida es hermosa y hay que disfrutarla, poco o mucho. Lo que Dios nos dé, disfrútelo, hermano, disfrútelo. Pero no se olvide de la segunda parte que Él manda: disfrútelo para que las disfrutemos. Pero luego dice que hagan bien. Él manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso lo manda Dios, es una ordenanza para los ricos. Que hagan tesoros en lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hacia allá debe estar fundamentada la verdadera riqueza nuestra. Versículo 19, dice el texto: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es interesante que desde el versículo 17 que ya leímos hasta este versículo 19 aparece 4 veces la palabra mi, mis, y 3 veces de manera explícita, y de manera implícita aparece 9 veces la palabra yo. Entonces este hombre solo pensó ¿en quién? En él mismo. Jamás pensó en compartir sus riquezas, como lo acabamos de ver. Era una obligación para él. Noten cómo dice el texto: y diré a mi alma, yo. Qué problema con nuestro ego, ¿no? Qué problema con nosotros mismos. Yo siempre que me miro al espejo digo: qué bendito problema el que estoy viendo enfrente mío. Ese es el problema con nosotros mismos. Siempre estamos pensando en nosotros. Qué terrible, hermano. A veces me siento harto de mí mismo,
Porque siempre tengo que estar pensando en mí. Porque no pienso en los demás. Ya tengo lo suficiente, hermanos. Y ya tengo suficiente también con mis propios problemas. Es una realidad, mis hermanos. Este hombre tenía una visión terrenal y temporal de la vida solamente. Simplemente él no consideró lo eterno. Él se olvidó completamente de que él no era dueño de lo que tenía y tampoco era dueño de su vida. Él planeó su futuro como si dependiera de él. Él planeó su futuro como si él pudiera determinar las cosas y hasta cuándo iba a estar en este mundo. A él le sucedió lo mismo que le sucedió a los que protagonizaron Santiago 4:13, donde miren lo que dice Santiago 4:13. El apóstol Santiago dice lo siguiente y le hace una advertencia a los que como este hombre planifican su vida sin contar con Dios. Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguno de ustedes sabe lo que será mañana? ¿Lo que va a pasar mañana? Hermanos, puede que ni siquiera terminemos este año, ya casi se acaba. Y les aseguro que muchos se van a partir antes de que se acabe este año, que al día de hoy jamás se lo imaginaron. Esa es la realidad de la vida. Incertidumbre, dice el texto, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero el mismo texto nos dice qué es lo que tenemos que hacer, en lugar de lo cual deberíais decir: esto es lo que tenemos que hacer siempre. Si el Señor quiere, solo si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esos planes que tenemos, solo si Dios quiere, los vamos a sacar adelante. Pero si Él no quiere, no los haremos. Hermanos, no seamos jactanciosos y siempre pongamos en manos de Dios todo lo que hagamos. En Proverbios 27:1 vemos la misma idea. No os jactéis del día de mañana, porque no sabéis lo que hará de sí el día. Volviendo al versículo 19, este hombre, después de haber planificado por sí mismo su futuro, se dice a sí mismo: repósate, come, bebe, regocíjate. Meditemos en estas palabras. Repósate nos habla de que él había puesto su seguridad en los bienes materiales. Porque ¿cómo nos dan reposo y descanso los bienes materiales, cierto? ¿Cómo nos dan? ¿Cómo crean una expectativa de tranquilidad en nuestra vida? Come, bebe. Nos habla de que ellos eran, los bienes económicos, los bienes materiales, eran los que le brindaban confianza para su futuro, para su sostenimiento. Y luego dice la cuarta palabra: regocíjate. Esto nos habla de satisfacción. Este hombre ha puesto su seguridad, su confianza y su satisfacción en los bienes materiales, en vez de poner su confianza, su satisfacción y su seguridad en el único que verdaderamente la puede brindar, en el Dios Todopoderoso. Él perdió de vista que su vida no le pertenecía y que su vida era realmente muy breve. Este hombre no tuvo en cuenta el carácter transitorio de su vida. Y qué bueno es que nosotros podamos a menudo recordar nuestra transitoriedad, nuestra brevedad, nuestra fragilidad. Qué bueno que podamos meditar en esto. Miren las palabras tan llenas de sabiduría, tan profundas del Salmo 34, versículos 4 al 6. Dice lo siguiente: Salmo 39, versículos 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de él. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Quién eres, mi hermano? ¿Quién soy, mi hermano? Vanidad. Eso es lo que somos, vanidad. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona tesoros, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá, al igual que le pasó a este hombre rico de la parábola. Vamos con la quinta enseñanza.
El triste despertar, el triste despertar. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En su comentario a este versículo 20, el gran Matthew Henry dijo lo siguiente. Escuchen este comentario de Matthew Henry. La muerte es presentada aquí como un arresto por sorpresa del alma. Vienen a pedirte tu alma. Quien está bien con Dios tiene paz. Él sabe que irá a su presencia tan pronto como parta de este mundo. Pero para el hombre mundano y apegado a las cosas de este mundo, la muerte es como si le despedazaran el alma por la fuerza, arrancándole de las cosas a las que su alma estaba tan apegada. Tengamos siempre presente entre nosotros este pensamiento: me van a pedir el alma cuando menos lo piense, y me van a exigir cuentas de mi administración de las facultades de mi alma. ¿Qué estoy haciendo con ella? Excelente comentario, mi hermano. Dios le dijo a este hombre: necio, necio. En otras versiones es traducida como insensato, tonto, torpe, porque eso es lo que es una persona, y cada persona que se aferra a algo que no puede retener y no se puede llevar es un necio. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Y además es interesante porque Dios le llama necio a un hombre que nuestra sociedad llama exitoso. Ven cómo los estándares de Dios, la verdad eterna, es totalmente contrastante con lo que el mundo nos enseña. Y así en todas las áreas es lo mismo, hermano. Aquí venimos precisamente a transformar nuestra manera de pensar, para poder transformar nuestra manera de vivir, y para dejar todos esos conceptos mentirosos que este mundo nos ha enseñado y que llevamos todavía a cuestas, aún como cristianos de vieja data, de años que llevamos caminando con Cristo. Este hombre tenía puesta toda su confianza y satisfacción en los bienes que había acumulado, pero se había olvidado de algo, mi hermano, casi de nada. Tarde o temprano él tendría que morir. Tarde o temprano él tendría que morir. La Biblia dice en Hebreos 9:27: y de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después el juicio. ¿Qué es lo más seguro en esta vida? La muerte. Y después de la muerte lo único seguro es el juicio. Hermanos, si cada día meditáramos en esto, les aseguro que la vida nuestra no sería la misma. Viviríamos con temor y temblor cada día de nuestra vida, sabiendo que esto es una realidad y que tendremos que pedirle cuentas a Dios. Y este es el problema precisamente con las personas de este mundo, de esta sociedad en el que vivimos. Ellos solo se preocupan por lo temporal, solo tienen intereses en lo terrenal, y no se dan cuenta que esta vida es muy corta, mucho más corta de lo que pensamos. Miren lo que dice el Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80. Con todo y su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Miren cómo termina el versículo: pronto pasan y volamos. Jóvenes que me escuchan, ¿ustedes creen que tienen tanto tiempo que la muerte es algo que eso no pasará nunca? Los que ya han vivido más tiempo saben que la vida pasa muy rápido, y muchos ya están de hecho en la recta final. Y yo invito a las personas que están en la recta final, hermano, piensen en esto: pronto pasan, pronto se irán. Aprovechemos el tiempo, vivamos para el Señor, porque pronto vamos. Muy a menudo deberíamos de pensar en la muerte, en que vamos a morir. Yo sé que es un tema que a la gente no le gusta hablar, que es desagradable. Hay gente que se molesta cuando se habla de la muerte, pero la Biblia dice que es muy sabio pensar en la muerte. ¿Sabían ustedes? Miren lo que dice Eclesiastés 7:2. Eclesiastés 7:2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin
de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí lo que dice es que cuando vamos a un funeral y vemos a alguien que murió y que vimos vivo, tal vez pensemos, yo también estaré ahí. A mí también me sucederá lo mismo, y eso me hará recapacitar y tal vez redireccionar la manera como estoy viviendo. Y ahí mismo en Eclesiastés 7:4 dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Juzgue usted mismo si es sabio o insensato. El sabio piensa en esta realidad. El sabio tiembla y se prepara para esta realidad, porque esto hará que desarrollemos una actitud de gratitud, de contentamiento, y además nos impulsará a que nos desconectemos de los afanes de la vida y del deseo por tener cosas que a la postre tendremos que dejar acá. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si usted tiene sustento y abrigo y es hijo de Dios, usted ya tiene la mayor riqueza. Esté contento, mi hermano. No se queje, bendiga a Dios y pídale perdón, porque piensa que necesita lo que otros tienen y esos que tienen tal vez no tengan a Cristo. Usted tiene una mayor riqueza que esos ricos sin Cristo, hermano. Y vamos con la última enseñanza: no desperdicies tu vida en ti, vívela para Dios. Versículo 21: así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. En la traducción del lenguaje actual dice: así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Este texto nos enseña que los que son ricos piensan que son muy ricos y afortunados, pero la realidad de su condición delante de Dios es totalmente opuesta. Es exactamente lo que dice Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Duras palabras para los ricos que no tienen entendimiento de la brevedad de su vida y de la irrealidad y la fantasía de los bienes materiales. Duras palabras. Ellos dicen que son ricos. A veces pensamos y tenemos un concepto de la vida de nosotros, de lo que tenemos, pero dice Dios, tú dices y no sabes. Hoy se están dando por enterados muchos de ustedes. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Debemos saber que realmente lo importante, el tesoro es Cristo. Él es lo importante. Por eso alguien dijo muy sabiamente: hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Son tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte más bien nos invita a hacer verdaderas riquezas y verdaderos tesoros en el cielo. Miren lo que dice Mateo 6:19. Mateo 6:19, el texto dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, hermano y amigo que me escuchas, abandona esa carrera frenética e infructuosa de hacer tesoros aquí en la tierra. Y no estoy diciendo, mi hermano, que deje de trabajar y que ya no se preocupe por las cosas materiales. Yo no estoy diciendo eso, mi hermano. Lo que estoy diciendo es que pongas tu tesoro en el lugar correcto. Trabaja, obtén cosas, y si tienes cosas buenas, cuídalas, pero que tu corazón no esté en estas cosas, que tu tesoro no esté en estas cosas. San Agustín dijo algo que es muy cierto. Miren lo que dijo San Agustín: Dios lo que quiere no es que yo pierda mis riquezas, lo que Él quiere es que las cambie de lugar. Cámbielas de lugar, hermano, póngalas en el reino de Dios. Hágase tesoros en los cielos y no aquí abajo en la tierra. Disfrute, goce de las cosas que tiene, cuídelas, pero acuérdese que tarde o temprano las va a dejar.
Y tal vez alguno puede preguntar, ¿y cómo hago tesoros en los cielos? Hermano, lo primero que tiene que hacer usted, si tal vez todavía no tiene a Cristo, es arrepentirse, venir a ir con fe, entregarle su vida, pedirle que lo perdone por haber vivido hasta el día de hoy para Él y olvidarse del autor de la vida y el que lo ha sostenido hasta el día de hoy. Vuelva hacia Él con todo su corazón y empiece a vivir una vida que lo agrade en su voluntad, siendo obediente, haciendo lo que hoy hemos aprendido, compartiendo de lo que Dios le ha dado, de lo que generosamente Dios le ha permitido tener en su vida. Esa es la manera de hacer tesoros en los cielos, recordando siempre que vamos de paso por esta vida, recordando siempre que todas las cosas proceden y son de Dios, recordando siempre y a través de esta enseñanza, tratando en lo posible de no repetir esta trágica vida de este hombre que se olvidó completamente de Dios. Ya para finalizar vamos con unas aplicaciones. Si hoy reconoces que hasta el día de hoy has vivido solo para ti, para tus metas y para tu vida, hoy es una ocasión propicia para que le pidas perdón a Dios. Hoy quiero invitarte a que reflexiones y hagas una profunda evaluación de en qué es lo que a diario realmente te estás ocupando. En cada vez mejorar más tu estilo de vida o en cada vez ser más como Cristo y vivir una vida piadosa que glorifique su santo nombre. ¿En qué es que te ocupas, mi hermano? Tal vez algunos de ustedes que me escuchan ya tienen más de lo suficiente para seguir viviendo, pero aún no se han dado cuenta y siguen trabajando por obtener más cosas que creen que necesitan. Hoy es bueno que recuerden que si eres hijo de Dios, si realmente has nacido de nuevo, si Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, no necesitas nada más. Y esto que estoy diciendo no son palabras poéticas, es la palabra de Dios, es la verdad del Evangelio. No necesitas nada más, porque ya Dios te ha otorgado la riqueza más grande que existe en este mundo, a su mismo Hijo Jesucristo. En Él están escondidas las verdaderas riquezas y tesoros que te van a durar para siempre. Tristemente, la mayoría de personas de este mundo no poseen la verdadera riqueza que es Cristo. La mayoría de personas no tiene esa riqueza y gastan su vida y emplean su tiempo, sus esfuerzos, sus recursos en riquezas que no aprovechan, que van a tener que dejar. Y la verdadera riqueza que es Cristo, no la buscan, no están interesados en ellas. Por eso necesitamos compartirle de la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros, a aquellos que no la tienen. Hoy recuerda esto, hermano. El dinero te promete una vida plena que no puede producir. El dinero te promete una seguridad que no te puede dar. El dinero te promete una satisfacción que solo es pasajera e incierta. Y la razón es porque el dinero te hace pasar la vida invirtiendo en cosas que no convienen y te distrae y te aparta de buscar a aquel que te puede dar verdaderas riquezas espirituales y que perdurarán para siempre. Entonces, si todo lo que tienes es dinero y bienes materiales, ten cuidado, mi hermano. No desperdicies tu vida como lo hacen muchas personas en este mundo y como le sucedió a este hombre insensato de esta parábola. Ten cuidado que no te vaya a suceder lo mismo. La vida es más corta de lo que piensas y tal vez partirás de este mundo mucho más antes de lo que imaginas. Deja de seguir aferrado a lo que finalmente vas a tener que dejar y prepárate para encontrarte con Dios. En vez de desperdiciar tu vida en tus propios proyectos, vívela para una causa mayor, vívela para el Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos ofrece una propuesta mucho mejor. Vive cada día tu vida para glorificar a Dios, para rendirte a Cristo, para que cada día puedas hacer su voluntad, para que cada día puedas amar a aquellos que están a tu alrededor, para que cada día puedas compartir lo que Dios te ha dado, para que cada día te levantes con ese propósito de hacer tesoros en los cielos, de presentarle cuentas a aquel ante el cual estarás algún día y te pedirá y te demandará sobre lo que hiciste con lo que tuviste. Oremos. Señor, quiero bendecir tu santo nombre
Y quiero bendecir tu santa palabra, Señor. Y quiero pedirte perdón porque tal vez hemos albergado insatisfacción en nuestra vida. Porque tal vez no hemos estado satisfechos con las cosas que nos has dado. Porque tal vez hemos mirado a otras personas y pensamos que necesitamos de cosas que ya tú has suplido abundantemente en Cristo, mi Señor. Ayúdanos a experimentar contentamiento en nuestra vida y apartarnos de esa senda mortal de la codicia y la avaricia, Señor. Gracias, bendito Rey, por el santo evangelio que hoy nos enseña estas verdades que son veraces y que permanecerán para siempre. Gracias por confrontar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que si hay en este lugar, tal vez entre los que nos visitan por primera vez, si ellos no tienen todavía la riqueza más grande que es Jesucristo, hoy yo te pido que les concedas la gracia, Señor, para que tú vengas a morar en sus corazones, les des fe y les dé arrepentimiento para que se vuelvan a ti con todo el corazón, Señor, para que empiecen a vivir una vida que verdaderamente traiga satisfacción a su ser interior y rendida a ti, mi Señor. Y también te pido, Padre Santo, por si en este lugar ya tal vez hace mucho tiempo, tal vez años, se encuentran personas que vienen y se congregan, pero la realidad es que todavía hay avaricia en sus corazones y siguen viviendo para las cosas infructuosas y pasajeras de esta vida. Oh Dios, para que hoy los redargullas y pongas en ellos un arrepentimiento sincero de corazón, para que realmente te entreguen sus vidas y puedan vivir haciendo tesoros que nunca se acabarán y que perdurarán para siempre, Señor. Toca la vida de las personas que hoy a través de esta palabra les has hablado, aún por las redes sociales o los que la van a escuchar en diferido. Oh Dios, y ayúdanos a meditar cada día en esta realidad. Tendremos que morir, Señor. Ayúdanos a prepararnos para ese día, viviendo una vida con temor y temblor delante de ti, que siempre busque agradarte, que siempre busque glorificarte, que siempre busque hacer tu santa voluntad. Gracias, amado Dios, por este mensaje, gracias por este día. Bendecimos tu santo nombre y gracias por todas las cosas buenas que nos has dado, por nuestro hogar, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por el techo, por tantas cosas hermosas. Oh Dios mío, no te canses de extender tu misericordia y ayúdanos a seguir viendo la vida con la realidad de la santa palabra de Dios y apartarnos de todos los conceptos erróneos de esta sociedad que no te conoce y que hace mucho tiempo perdió el horizonte. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, mis hermanos, el culto. Dios les bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, guarde sus vidas y sus corazones en todo este día del Señor. Vaya con la bendición de Dios.